Muchas gracias, doctora Rampton, por su novedosa e interesante conferencia. Presento a continuación a la doctora Silvia Restrepo, quien nos va a hablar del tema ciencia abierta. La doctora Restrepo es doctora en Plant Pathology de la Universidad Pierre y Marie Curie en París 6, en Francia, y magíster en biología molecular y celular de la misma institución. Es bióloga de la Universidad de los Andes, en donde se ha desempeñado como profesora, directora del Departamento de Ciencias Biológicas y decana de la Facultad de Ciencias. En la actualidad es la vicerrectora de Investigación y Creación de esta institución. Ha sido ganadora de premios como el Louis Malazzi International Scientific Prize for Agriculture and Food de la Agropolis Foundation y del TWAS al mejor científico joven en biología en la Academia de Ciencias para el Mundo en Desarrollo, entre otros. Asimismo, ha trabajado como investigadora postdoctoral y asistente de investigación en el Departamento de Patología de Plantas de la Universidad de Cornell, Estados Unidos, investigadora postdoctoral del Centro Internacional de Agricultura Tropical y asistente de investigación de Química Genética y Celular en la Universidad de los Andes de Venezuela. El tema que nos presentará hoy la doctora Restrepo es un tema de gran interés actualmente en el mundo. El egoísmo del conocimiento y el guardar o modificar resultados en la investigación son un tema latente en la bioética. No hace muchos años los investigadores cometían desmanes y atrocidades contra los seres vivos en aras de su prestigio, renombre e intereses económicos. El mundo ha cambiado y la ética, la vigilancia y la reglamentación de la investigación científica obliga hoy a que quienes la ejercen a abrir y mostrar sus métodos y resultados de manera que sea evaluado, tanto su proceder ético y a que los resultados sean realmente útiles para la comunidad global. La experiencia y formación de la doctora Silvia Restrepo nos asegura una excelente presentación sobre un tema espinoso y difícil. Nos dará claridad e ilustración sobre la ciencia abierta. Bienvenida, doctora Restrepo, y muchas gracias por acompañarnos en este evento. Doctora Silvia, le invitamos a que pase por favor a la tarima. Muchas gracias. Ya estoy en la tarima. Bueno, buenas tardes. Por favor, me confirman si ven la presentación en la pantalla y me oyen bien. Perfecto. Bueno, muchas gracias a todos y sobre todo a Scofame por esta invitación a hablar de este tema tan interesante. Como usted dice, pues es un tema que está de moda ahora en el mundo. Yo les voy a hablar primero de unos conceptos y sobre todo de temas como copyright, copyleft, Creative Commons, y para llegar a un tema que va más allá de conocimiento de ciencia abierta, que es el conocimiento abierto. Principalmente, bueno, el copyright es un concepto muy viejo y a mí me gusta esa cita de Mark Twain que ven en la pantalla: solo una cosa es imposible para Dios y es encontrarle sentido a la ley de copyright en el planeta. Verdad que es una ley difícil para algunos, que para muchos sectores de la academia y otros sectores ha impedido que el conocimiento sea democrático y llegue a las personas que creemos a veces debería llegar. Sin embargo, pues muchos defienden el copyright o los derechos de autor como un mecanismo de compensación por un trabajo que se ha hecho o por un trabajo que hay que valorar ese conocimiento. Pero el mundo ha cambiado y sale un movimiento que muchos no han oído, que se llama el copyleft, justamente para hacerle contrapeso al copyright. Pero es importante que este copyleft, que fue de los creadores, el que lo creó, el que lo lanzó, es una persona que también tuvo que ver con el inicio de las licencias GPL y GNU, que son las licencias abiertas para software. No es un anti-copyright. De hecho, las personas que aceptan una licencia copyleft primero tienen que pasar por el copyright para adquirir los derechos y poderlos poner a disposición. ¿Qué es el copyleft? Es una licencia que permite, como dice ahí, cualquiera que reciba una copia o una versión derivada de una obra puede utilizar, reproducir, modificar o redistribuir la obra o las versiones derivadas de esta.
Pero cualquier derivación, y vamos a hablar mucho de derivación es cuando cojo una obra y hago una modificación, todas las derivaciones son copyleft también. Eso quiere decir que yo no las puedo comercializar ni puedo sacar algún provecho de ellas. Luego sale el Creative Commons. Es importante que todos sepamos un poquito también de esto. Y tampoco es estrictamente un movimiento anti-copyright. Es un modelo que se origina en la comunidad académica de los Estados Unidos para promocionar las ideas y recursos y permitir a los creadores poner sus obras a disposición del público para el uso de forma gratuita, pero en condiciones específicas. Nuevamente, esto también se inspiró de las licencias GPL de la Fundación de Software Libre, y el movimiento afirma que el Creative Commons, perdón, trabaja dentro del sistema de copyright, pero para ayudar a reducir las barreras a la creatividad. Es importante que el objetivo de Creative Commons es permitir que los creadores, el autor, es el que decide qué derechos quiere conservar y cuáles compartir o ceder. Hay muchas licencias de Creative Commons, ahorita vamos a hablar de unas de ellas, pero uno puede adquirir o ponerle una licencia de Creative Commons, por ejemplo, para no derivar, es decir, las personas que pueden acceder libremente al trabajo, pero no pueden hacer derivaciones de ellas. Hay 6 modelos de licencias que pueden aplicarse a obras literarias, música, fotografías, películas, sitio web, pero no a software. A software hay unas clasificaciones diferentes. Y se pueden mezclar y combinar esas condiciones de las variedades de licencias. Originalmente esto se escribió de acuerdo a las leyes de los Estados Unidos, pero están dispuestas o disponibles en más de 70 jurisdicciones. Colombia tiene un capítulo de Creative Commons. Entonces esto nos lleva a que esto ha permitido entonces esta ciencia abierta, y como lo digo, es más que ciencia abierta, es un conocimiento abierto. La defensa de este movimiento es que, como dijimos, es una intención de democratizar el conocimiento científico, y para muchos, incluida yo, la investigación es una gran conversación científica que debe recoger lo que se avanza y sobre ello construir. Nosotros, y voy a hablar particularmente del caso de la Universidad de los Andes, estamos proponiendo una declaratoria de conocimiento abierto, pero no proponemos, y por eso lo pongo ahí, no más de lo mismo. Queremos tener ni un reglamento, ni una directriz, sino una declaratoria de acogida voluntaria, y lo que decimos es, no solamente también es hacer la declaratoria, no es suficiente decir que tenemos conocimiento abierto si no se promueven nuevas acciones y se crean canales de comunicación con las audiencias con las que queremos compartir el conocimiento. Y no es solamente, por ejemplo, hacer accesible un artículo que lea el grupo o la comunidad científica de los que yo quiero llegar, sino que sea abierto a un amplio público. Y hemos visto, y de ahí mi siguiente diapositiva, cuáles son los problemas y por qué queremos hacer estos movimientos de conocimiento abierto y de ciencia abierta. Primero que todo, favorece la colaboración. Es una mayor difusión de la información, del conocimiento, que va a permitir que otras personas entren en contacto con el creador y se hagan redes de colaboración. Por eso permite una mejor interactividad, aceleración de la producción de conocimiento. Y obviamente la optimización de recursos, eso lo hemos visto cómo puede reinventar la rueda 1000 veces. En cambio, si se tiene conocimiento abierto, no hay necesidad de estar compitiendo, sino más bien colaborando. También es muy importante la apropiación y la transferencia de ese conocimiento, de lo que hablamos mucho, de que tenemos que hacer más fácilmente esa apropiación por todas las comunidades que queremos llegar y la transferencia del conocimiento. Si no se conoce lo que se hace, pues es muy difícil pasar a este tema de transferencia. Y muchas veces está redactado en lenguajes difíciles para la mayoría de las audiencias, en unos lenguajes muy técnicos. Y por último, permite tener mayor visibilidad, combatir movimientos anticiencia que están tan de moda últimamente. Claro que la situación de COVID-19 nos ha cambiado un poquito eso, se volvió a dar un poquito de
posición y de visibilidad a la ciencia y de credibilidad. Y como dije, cambiar imaginarios. Yo trabajo en el sector de la agricultura, donde el tema, por ejemplo, de los transgénicos ha tenido más imaginarios que otra cosa, imaginario que causa cáncer, imaginario que causa problemas, y somos nosotros los científicos los que somos los llamados a hacer este cambio. Entonces, el COVID-19 nos ha mostrado un camino a seguir, nos ha mostrado la aceleración de procesos, mostrarnos la vía para la colaboración y bajó un poco las defensas en contra de la ciencia. Aquí vemos algunos tweets de la epidemióloga Zulma Kukunuba, lo que nos fue mostrando cómo los científicos que iban secuenciando el virus que causa el COVID-19 y por ejemplo, ella dice en el primer tweet que ustedes ven cómo la ciencia abierta en solo 17 días nos ha permitido entender acerca de un nuevo virus con potenciales implicaciones mundiales. Nos permitió entender cuál era la tasa de mutación, cuáles eran los problemas. Nosotros en la universidad creamos también una página que fue un descubrimiento. Primero que todo fue nuestra página más visitada, donde íbamos poniendo información, ciencia abierta de todo lo que se iba produciendo en la universidad acerca del virus y del COVID-19. En solo unos meses ya teníamos 112 notas de investigación sobre el COVID-19. Además fue fascinante porque de manera orgánica se fueron organizando los profesores en grupos interdisciplinarios, algo que no hemos logrado en 70 años de historia de la Universidad de los Andes, se logró en pocos meses por esta situación. Y es que las crisis le permiten a uno hacer estos adelantos. Entonces, como les decía, nosotros estamos haciendo esta declaratoria de conocimiento abierto, pero la advertencia es que no podemos sacar una declaratoria sin un trabajo detrás. Nosotros hemos visto y hicimos un trabajo de recolección de información y lo que hemos visto es que en la conocimiento abierto puede afectar 10 ámbitos de la vida universitaria. Y aquí están. Voy a ir uno por uno, pero quería mostrarlos. Primero son los artículos producidos por los profesores. Segundo, las revistas editadas en la universidad. Tercero, los libros de la editorial Ediciones Uniandes. Software y hardware. Peer review. Portafolios de creación. Los datos de investigación y creación. Archivos y documentos institucionales. Los procesos conducentes a protección de la propiedad intelectual. Me refiero a patentes y licencias. Y los laboratorios y talleres. Como les dije, voy a ir por cada uno de ellos y muy rápidamente, pero no me pierdan el hilo porque es bien interesante y en cada uno no me voy a extender, solamente voy a dar unos punticos importantes que tener en cuenta para cada uno de ellos. Tampoco voy a entrar en el detalle de cada uno de ellos, qué vamos a hacer para que esta información que hay en cada uno de ellos llegue al público que queremos. Por ejemplo, el artículo no solo queremos que llegue a una comunidad restringida académica, sino a un público en general, dependiendo también de qué es lo que queremos transmitir. Entonces, como les dije, el primer ámbito en una universidad que uno piensa en los artículos producidos por los profesores son los artículos producidos por los profesores. Ahora viene un gran problema y por esto es tan conocido este movimiento de ciencia abierta, porque es una reacción también al monopolio y al enriquecimiento de las editoriales, donde muchas veces las editoriales a los investigadores nos cobran doble, una por la suscripción a las revistas y la segunda por publicar. Dentro de la Universidad de los Andes lo que hemos hecho es casi un trabajo de filigrana. Si ustedes ven esta gráfica que es súper enredada, es en cada una de las facultades cuál ha sido la proporción de publicaciones en Open Access sobre no Open Access. Y ustedes ven que muy pocas, y solo arquitectura, que es muy particular, pasa la línea del 1, es decir, que supera esa línea. Si lo vemos un poquito entre ciencias, la Facultad de Ciencias Sociales e Ingeniería, en la gráfica de la izquierda, ustedes ven que definitivamente, pues ciencias es el que ha tenido mayor Open Access. Y a la derecha vemos un poquito ya números crudos, no en proporción, esos números, como les dije, arquitectura y diseño es ese azul que va creciendo. Y esta es la visión para toda la universidad. ¿Cuál es la propuesta acá? La propuesta es casi un trabajo de filigrana. No todas las áreas, no en todas las áreas se debe fomentar, porque no en todas las áreas el Open Access necesariamente lleva a un mayor factor de impacto y a un mayor número de citaciones. Casi toca ir área por área, comparando, y eso fue lo que hicimos, cuáles son esas áreas en las cuales hoy en día un Open Access vale la pena
por encima de un non-open access en cuanto a visibilidad de impacto. Esto, diciéndolo para el corto plazo, mediano y largo plazo. Obviamente queremos tender a que todo esté en open access, siempre y cuando las discusiones con las editoriales se den a nivel de país y podamos bajar los APCs, que son esos cargos por los procesos de publicación, y en hecho estamos en una mesa de negociación liderada por la Universidad de Antioquia y la Universidad Nacional para que los editoriales no nos cubran tanto. También hay que entender que el open access en revistas puede ser de varios tipos y eso es muy importante para los autores. Está el dorado, el diamante, el verde, son temas muy diferentes. Solo para mostrarles, el dorado es una forma donde la revista pone de forma inmediata, libre y gratuita el artículo, pero el autor paga los cargos de procesamiento. Verde es cuando un autor, él pone el acceso libre, luego de haber sido publicado por la revista. Obviamente tiene que haber un tema de derechos de autor y derechos de poner libre el artículo. Y está el diamante, que ahorita vamos a hablar con él. Justamente en las revistas editadas en la universidad, todas nuestras revistas son de estilo diamante, es decir, se pone libre el acceso inmediato y además no le cobramos a los autores. Ahora entramos en una contradicción y es, ok, ustedes le pagan los APCs a Springer y a Nature, pero ustedes no cobran por su revista. Esta justamente es una de esas decisiones de voluntad política de poner a disposición nuestros contenidos. Lo que hay que trabajar en este punto, y es importante para las universidades, es trabajar con repositorios de imágenes, bibliotecas, archivos, etcétera, para que los autores puedan hacer uso académico de imágenes y no tengan que asumir los costos por usar, por ejemplo, una obra de arte, la figura o la imagen de una obra de arte y demás. La mayoría de las revistas tienen Creative Commons con atribución no comercial sin derivación, es decir, las pueden hacer, pueden usarla siempre y cuando den los créditos, pero sin modificación. La editorial Uniandes tiene también una posibilidad de poner y en esta pandemia hemos puesto los contenidos libres. Aquí es muy importante hacer una distinción entre un libro en streaming y un libro que sea libre y reutilizable. Un libro en streaming es cuando uno cuelga el PDF y eso es bueno, pero lo que queremos llegar a nosotros poco a poco, y eso no es fácil, es cuando poner los libros en formato reutilizable. Es muy común en artes y humanidades. Y es no restringir el acceso y las posibilidades de interacción y reutilización. El problema ahí es el ejercicio de conversión tecnológica. Pero hay que ver en este mundo de pandemia, donde la educación es virtual, esto podría ayudar mucho a la formación y al proceso formativo de los estudiantes. El proceso de software y hardware, digamos, es un poquito más fácil porque es muy viejo el tema de las licencias de código abierto. Todo el software tiene que estar alojado en acceso abierto en un repositorio como GitHub o GitLab, pero es muy importante que todo software que producimos tiene que estar con licencias tipo MIT u otra, pero las tipo MIT, que son tanto para uso abierto como cerrado, ya que esto va a facilitar la comercialización posible de un software. Vieron cuando les hablé de copyleft. Si algo tiene copyleft, las derivaciones son copyleft y yo no puedo sacar un provecho comercial, digamos, si de pronto una gran farmacéutica me quiere comprar mi software. Pero si usamos las licencias adecuadas, sí podríamos. Quiero hablarles sobre el tema de peer review. Este es un tema muy interesante que los voy a dejar pensando. Y es que cada vez que alguien acepte hacer la corrección de un proyecto o un artículo de un autor de la Universidad de los Andes, le preguntamos si quiere que su nombre sea revelado. Esto lo hacen muchas revistas hoy en día en el mundo y le preguntan a uno si uno quiere revistas de Open Access, como por ejemplo los Frontiers, le cuentan al autor, si el revisor quiere, quiénes fueron los revisores. En mi opinión, eso abre mucho la transparencia de una revisión. Sin embargo, la discusión y el contraargumento es que no va a permitir una revisión libre y totalmente imparcial. Pero les dejo el comentario y la reflexión.
Lo que es uno de estos dos temas, los portafolios y los datos de investigación y docencia, donde se incluyen varias cosas. Acá se incluimos esos portafolios de creación, es decir, los portafolios de los artistas, sus obras, los diseñadores, pero también para los temas científicos y de medicina incluimos metodologías, protocolos, procedimientos, cuadernos de laboratorio y datos. Recuerden que esto es una declaratoria. El profesor tiene la opción en realidad, no lo he mencionado, pero en cada uno de los ámbitos, de hacer o una sesión inmediata y libre, por ejemplo, si yo secuencio el genoma del virus, ponerlo inmediatamente libre, ponerlo libre con moratoria, es decir, con un embargo, es decir, con un tiempo, mientras yo decido qué hacer con los datos y después de 3 meses los pongo libres, o nunca ponerlos libres. Pero pues nuestra tendencia sería a poner esos datos. Es muy importante que si uno hace eso, los datos deben seguir los principios de una iniciativa. Nosotros nos gusta mucho la iniciativa GoFair, FAIR, que sigue 4 principios para guiar el manejo y la gestión de los datos científicos para su uso adecuado. Y estos FAIR, las FAIR, significa findability, que puedan ser encontrados fácilmente, accessibility, que sean de fácil acceso, interoperability, es decir, que se puedan tomar y puedan ser derivados, y reusabilidad, de que se puedan, reusability, que puedan ser reusados de mejor manera. Entonces, seguir uno de esos protocolos. Siguiente ítem es uno de los más controversiales, que es el archivos y documentos institucionales, porque ahí estamos hablando de archivos históricos, etc. Normalmente todos estos archivos van a estar abiertos, excepto obviamente historias laborales, historias académicas y documentos con información disciplinaria o personal, que de hecho esto va de acuerdo con la legislación que tiene la ciencia o los temas de habeas data en el país. Obviamente algo que de pronto puede resonar un poco extraño en esta declaratoria de conocimiento abierto son los procesos conducentes a protección de la propiedad intelectual. Pero fíjense que estamos haciendo lo mismo que hacemos con embargo. Son los procesos los que no deben ir libres si uno quiere llegar, pero la patente inmediatamente debe ser publicada y difundida para saber también cómo podemos construir sobre esto. Hay muchos que dicen, si usted de verdad quiere hacer una declaración de ciencia abierta, esto no debería estar. Acuérdense que uno tiene que ir paso a paso y por el momento lo dejamos. Y el último es laboratorios y talleres. Y esto es algo muy bonito que hemos estado construyendo, por ejemplo, de la Universidad de los Andes con la Universidad del Rosario y la Universidad Javeriana. Y es abrir la información de lo que tenemos en laboratorios y talleres para que haya una movilidad más abierta y más libre entre nuestras universidades. No puede ser que un estudiante, por ejemplo, de doctorado, tenga que buscar en otra parte del mundo o del país una posibilidad, un equipo robusto que necesite cuando puede estar a 2, 3 cuadras o a pocas cuadras de su universidad. Para concluir, el mensaje no es un camino sencillo. En las universidades necesita un tema de cultura, de consenso, de paciencia, y algo que sí es controversial siempre que tocamos el tema de dinero, de reasignaciones presupuestales, porque tenemos que tener un repositorio, tenemos que tener plataformas de conocimiento abierto, tenemos que tener la posibilidad de tener productos de apropiación social del conocimiento, de que un profesor tenga ese incentivo de sacar su artículo para su comunidad académica, pero que paralelamente saque un documento que pueda ser apropiado por políticos, por la sociedad en general o quien quiera. Tenemos que seguir trabajando como país para luchar contra los APCs, que son los Article Processing Charges que nos ponen las grandes editoriales. Eso es un tema de país, así como California reaccionó y lograron que muchas de las revistas cambiaran su política hacia ellos. Mucho de lo que está haciendo Europa en esa reacción contra los grandes editoriales y lo que hacen también en las áreas de las artes y las humanidades, creando nuevos editoriales y nuevos repositorios para evitar estos monopolios.
Pero trabajar en esto, la retribución es muy grande, la retribución en impacto de lo que hacemos, porque puede resonar en un trabajo de mancomunado de investigación, en la visibilidad de lo que hacemos, que puede servir para muchos temas y, como les dije, para destruir esos imaginarios y esos movimientos anticiencia. Un avance y crecimiento en conocimiento, ya lo mencionamos, y para construir el tejido social, porque todos hacemos parte de una construcción de bienestar. Y con eso pues quiero agradecerles nuevamente la invitación a participar en este evento de Ascofame y quedo atenta para cualquier interacción futura que tengan conmigo. Muchas gracias.